Seguimos con nuestra serie Mi Lucha Espiritual. Ya esta es la anteúltima. Mi Lucha Espiritual, la serie. La prédica de hoy sigue siendo Las acechanzas de Satanás, parte 9. Y el tema es resistamos al diablo. Resistamos al diablo. Dígale a su hermano al lado, resiste al diablo, resístelo, resístelo. Porque es bíblico, hay que resistirlo. Voy a comenzar con una pregunta directa al corazón de cada uno de ustedes, mis hermanos, mis amados hermanos. ¿Cuántos estamos firmes? Subrayo, firmes en la fe. ¿Cuántos estamos firmes en la fe? No levante la mano. Solo contésteselo a usted mismo por dentro. No se mienta, pues ¿por qué se va a mentir por dentro, verdad? Usted contéstese con sinceridad. ¿Cuántos estamos? Estoy firme ante el Señor, estoy firme en la fe de Jesucristo. Ahora les voy a decir la respuesta del Señor que nos lleva al pasaje inicial de hoy, en 1 de Corintios, capítulo 10, versículo 12. 1 de Corintios, capítulo 10, versículo 12. Yo sé que ahora nos vamos mucho con la pantalla y yo siempre me voy un poco rápido, pero lo hago con el afán de seguir y darle fluidez. Pero usted, lo que trae en Biblia, búsquenlo, ¿verdad? Acostúmbrese a buscarlo, porque después pierde la costumbre y ni sabe dónde está el libro de Hebreos, ni Apocalipsis. Lo busca ahí en los primeros libros, etcétera. Mantenga la costumbre, ¿verdad?, de buscar los pasajes. 1 Corintios 10, 12, yo lo voy a leer en la traducción de la Biblia de las Américas, y dice así: por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Aquí hombre se refiere al género humano. Y fiel es Dios, que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podéis soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape, a fin de que podáis resistirla. O sea, ese es el fin, resistir la tentación, resistir caer en las obras de la carne. Vamos a orar, a pedir sabiduría al Señor. Señor, gracias te damos en este momento, porque aquí estamos reunidos, congregándonos, adorándote con un corazón puro y sincero, Padre, buscando más de ti, Padre, para crecer en esta fe tan preciosa, Padre, tan preciosa como tu muerte y resurrección. Gracias, Señor, guíanos en el nombre de Jesús. Amén. La palabra aquí clave, al fin y al cabo, entonces, es resistir. Resistir. ¿Resistir qué? La tentación, las obras de caer en las obras de la carne. Resistir en el original significa soportar. ¿Soportar qué? Una adversidad. Resistir significa sufrir, aguantar, sufrir aguantando, ¿verdad? No sufrir renegando, sino aguantando, perseverando. Debemos de resistir, esto es, oponer resistencia al adversario, Satanás, que trata de hacernos daño. Si usted no se resiste a un adversario que quiere dañarlo, ¿qué pasaría, mi hermano, mi hermana? Pues lo va a dañar. Es obvio, ¿verdad? Hemos de destacar que a lo largo de estas últimas enseñanzas nos queda claro que el diablo, nuestro verdadero adversario, el que nos acusa y quiere engañarnos y ponernos unos contra otros, dividirnos, etcétera, este diablo no tiene vergüenza y no escatima en usar todos sus recursos espirituales malignos para destruirnos. Fíjese, el diablo sí persiste. El diablo sí le echa ganas, le echa su leña, ¿verdad? ¿Para qué? Para destruirnos. Fíjese, imagínense tener ese adversario
que la Biblia misma dice que es más poderoso que los hombres, ¿verdad? Que los ángeles son más poderosos que nosotros. Y más Lucifer, que era uno de los ángeles principales. Y este diablo no solo es un sinvergüenza, fíjense, sino también no admite perder un alma para Dios. Él está ahí, persevere, como dicen aquí, cuchillito de palo, ahí está. ¿Sobre qué? Sobre nosotros, sobre nuestros hijos, sobre nuestras familias. Él no admite su envidia, le carcome. A menos que nosotros le demostremos que no va a poder con nosotros, ¿verdad que no? Esto es oponer resistencia. A eso vinimos hoy a aprender. Pero hoy vamos a aprender que resistirle debe ser de una manera constante. De una manera constante, no de vez en cuando. Imagínense. Señor, ¿construyeron la muralla? Sí, Señor, construimos unas murallas espectaculares. 5 metros, iba a decir 100, ¿verdad? Demasiado. 5 metros de alto. Y va el Señor y ve que la muralla viene así. Y después se para y aquí no hay muralla. Y después hay otra muralla bien bonita, ¿verdad? Y bien gruesa, 2 metros de grosor. Y después no hay muralla. Pues está ahí. Vacío, sin resistencia. Y después otra gran muralla. ¿Usted dónde cree que nos va a atacar entonces el enemigo? Pues ni modo que a donde haya murallas. Claro que no. Santiago 4:7. Vayamos al libro del apóstol Santiago, capítulo 4, versículo 7. En la Reina Valera contemporánea lo voy a leer. Dice así: por lo tanto, sométanse a Dios. Opongan resistencia al diablo y él huirá de ustedes. ¿Vieron cómo va la cadenita ahí? El diablo va a huir de nosotros cuando ¿qué? Cuando ponemos resistencia, cuando nos ponemos, decimos, espérame, a mi familia y a mi vida no la tocas. En el nombre de Jesús. Pero antes de eso, ¿qué había? ¿Qué palabra hay, mis hermanos? Todos juntos, sométanse a Dios. Y así viene, ese es el orden que Dios dispuso para ser más que vencedores. Para que en el nombre de Cristo el diablo huya de nosotros. ¿Se acuerdan en el libro de los Hechos que están 7 hijos de un sacerdote? Que en el nombre del que predica Pablo, decían, y en el nombre de aquel que Pablo dice que es el mero bueno, en ese nombre que yo no conozco, pero bueno, y tampoco me sujeto ni me someto, y no sé qué cosas dice que tenemos que obedecer, pero en ese nombre te echamos. ¿Y qué hizo el demonio? Sí, claro. Ahora se arremangó las mangas y le dio una paliza a 7, 1 contra 7. Las cosas sobrenaturales, mis hermanos, existen, son verdaderas. Cuando yo me acuerdo de este pasaje siempre en el libro de los Hechos, yo me acuerdo que a mí mismo me pasó. En un retiro espiritual, pues ya conocen esta historia algunos. Y estábamos ahí era un hermano. Fuimos todos jóvenes éramos, 16, 17, 18. No, tenía 18 años, perdón, ahí. Y estábamos ahí en el retiro espiritual y estábamos orando. En esas épocas sí se oraba, Estábamos orando como unas 3, 4 horas. Y de repente este hermano que tenía unos 20, 21 años y le agarró, empezó a blasfemar, a largar espuma y a tirar las sillas y decir groserías bien tremendas. Y era un hermano en Cristo. Y yo me quedé sorprendido. Entonces, en esa época yo hacía artes marciales y tenía un amigo que era judoka, que mide 1,90 m, así como el hermano Santiago, sí, está bien fuerte. Y le dijimos, bueno, pues a darle, agarrémoslo. Vamos, pues somos 2, somos jóvenes, somos fuertes. Y había otro también, otro hermano también que estaba, y no, lo agarró el hermano, y el hermano que se puso así, es un hermano así, flaquito. Lo aventó de acá a la puerta allá.
Y yo me quedé, cuando hizo eso, yo dije, bueno, con permisito, dijo Monchito. No, sí, también me dio a mí también un poco, ¿no? Pero sí me asusté. De repente empecé a temblar, dije, no. ¿Por qué? Lo sobrenatural me confrontó. Ay, espérame, esto no es un chiste. No son meros cuentos o fábulas la Biblia, sino que es verdad. Satanás anda acechándonos sin descanso, no lo dude. Y mientras vea carne, dijimos que va a seguir haciendo ¿qué? De las suyas, va a seguir atacándonos. Claro, si está muerto físicamente, ¿verdad? Si está muerto físicamente, ¿qué? Pues ya no tiene caso. El alma y el espíritu ya se fueron a uno de los dos destinos disponibles, ¿verdad? ¿Cuáles son? El cielo junto a Dios, el infierno junto a los que se rechazaron la gracia de Dios, el evangelio. El diablo sabe que mientras haya cuerpo vivo, carne que tentar, pues hay chancita. Hay chance de seguir, de guiar a esa alma y engañarla para que se rebele contra Dios y se vaya al infierno. Esa es la estrategia del diablo. Fíjense, hasta parece bien simple, ¿verdad? ¿Cuántas estrategias tiene? Pues es esa. Pero ¿cuántos caemos? Y una y otra vez, en la misma estrategia. El diablo, mis hermanos, es despiadado. No da tregua y no se da por vencido. Esto lo comprobamos cuando el diablo quiere tentar al mismísimo Jesucristo, al Señor mismo. Lo quiere tentar. Al mismo Dios, el Hijo unigénito. Al creador de toda la creación, incluyendo a Lucifer. A ese mismo Lucifer, Satanás, el diablo quiso tentar. Imagínense su soberbia, su arrogancia, pero también imagínense que no se daba por vencido, su persistencia, su dureza, ¿verdad? Si al mismo que le creó, Satanás, osó tentarle, imagínense, así de necio, al mismo creador de la vida. Imagínense cómo es ese diablo con usted y conmigo. Es como un tiburón, como un león, como un lobo. Esos que andan merodeando, acechando de cerca al que consideran una presa. ¿A qué acechan los depredadores? Al que consideran devorable, una presa. Buscando a quien devorar, dice Pedro, ¿verdad? En 1 Pedro 5:8, no lo busque para ir más rápido. 1 Pedro 5:8 dice, sean prudentes y manténganse atentos, alertas, porque su enemigo, el diablo, es el diablo, y él anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Aquí Pedro hace la analogía perfecta con ese depredador feroz, fuerte, temible, que anda cerca de nosotros. ¿Para qué? Para destruirnos. Este depredador, este león, lobo, tiburón, imagínense a cualquier depredador feroz y fuerte, atacan cuando ven sangre, cuando huelen la sangre, que representa, generalmente cuando está sangrando un animal, una presa, ¿qué representa eso? Una herida, está lastimado, está debilitado, está enfermo. Por ende, es más fácil que atraparlo y destruirlo, matarlo, comérselo. En lo espiritual, mis hermanos, es lo mismo. Cuando el diablo ve sangre, ve la carnalidad en nosotros, que somos susceptibles a caer y tropezar sobre una misma cosa. Ataca sobre eso, no le quepa la menor duda. Usted sabe en qué es débil. Usted sabe en su intimidad en qué cosas usted está cayendo. Y el diablo va a atacar una y otra vez sobre eso, mis hermanos. ¿Usted piensa que el diablo va a desaprovechar esa oportunidad que le está brindando? Claro que no. Su ataque, mis hermanos, no es un juego, sino que ataca para matar, devorar, destruir. Pero aquí, un hermano podría preguntarse, es válido,
Decir, pues todos estamos en este cuerpo, en la carne. El mismo apóstol Pablo dijo en Romanos 7 que yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer hacer el bien, pues está en mí, pero no el hacerlo. Ya se agarran de ese versículo. Romanos 7:18, se agarran ahí. No, pues aquí dice, si el apóstol Pablo dice eso. No, pues mejor le sigo, ¿para qué me resisto? No tiene caso. Si todos pecamos y estamos en este cuerpo débil. Pero es débil, mis hermanos, porque el poder de Dios se perfecciona, se magnifica en la debilidad de nosotros, dice el apóstol Pablo. Cuando más débil somos, la ayuda de Dios viene más poderosamente. Mi gracia es todo lo que necesitas, dice. No dice, mi gracia va a ayudar a tu gran mente, a tus grandes razonamientos, a tu experiencia y expertise en todo lo que has hecho en tu vida, a que eres firme, fuerte, que le entras a todo y que tienes un carácter. Pues yo te creo así, ¿verdad? Y mi gracia va a perfeccionar eso. No. Dice mi gracia. El Señor dice mi gracia es todo lo que necesita. ¿Qué necesitamos? Pues de Dios nomás, de la gracia del Señor. De nosotros, ¿qué necesitamos aquí? Nada. Bueno, así dice la Biblia, ¿verdad? Si le cree. Mi poder actúa mejor en la debilidad, dice. O sea, mejor, más, mientras más débil eres, más vas a andar en tus razonamientos. Y que yo le voy a pensar así, así le voy a hacer, y así me va a ir mejor. ¿La vieron? ¿Sí o no? Los que pintan canas, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Si se pone a pensar, a ver en retrospectiva su vida, ¿verdad que sí es así? ¿Cuántas veces decimos, ay Señor, ¿por qué me permitiste? Qué cabeza dura que soy, qué necio. Y los jóvenes, pues no queremos que vivan eso, ¿verdad? Nuestros hijos, nietos, bisnietos, hermano, no queremos que vivan eso. Nos duele ver que algunos van en camino a eso. Y de ahí, híjole, cuando vemos, ¿se acuerdan mis hermanos? Los que nos sacó de ahí el Señor, de ahí no es fácil salir. Por nuestras fuerzas, menos. Mi gracia es todo lo que necesita, dice el Señor. Este cuerpo débil no fue un error de Dios. Ay, lo creé demasiado débil. Híjole, no hombre. Se me pasó la mano en la debilidad Ya la regué. Ni modo. Pues yo no me arrepiento, soy Dios. Así que mejor lo dejo así. Ya la regué. ¿Usted piensa que Dios es así? Claro que no. No somos un error de Dios. Dice la palabra que somos la máxima creación de Dios, el pináculo de la creación, creados a imagen y semejanza de Él mismo. Al contrario, más que un error, al contrario. Así lo hizo el Señor para que su poder brillara más y más en nuestras vidas. Pero no tenemos que dejar. Tenemos que humillarnos ante Él. Y eso se representa en la figura o en la palabra que es bíblica, que es arrepentimiento. Confesar pecados. Decir, ay Señor, ando mal en esto. Batallo con esto, Señor. Ayúdame. Exponerlo ante Dios. No estar ahí en la soberbia. Yo cuánto ayudo. No, pues yo no soy como esos del trabajo que andan ahí viendo cosas indebidas en el internet. Yo igual me alejo. Yo no digo tantas groserías como ellos. Y ponen el estándar en el hombre. El que pone el estándar en el hombre, teme al hombre. Hay que tener cuidado. ¿A quién tememos temer nomás? A Dios. Nadie más. No hace falta nada más. Es muy peligroso, mis hermanos, pensar que el diablo huele y ve la sangre, el olor a podrido de la soberbia que le llega a él y él se relame en eso. ¿Cómo se activa el poder de Dios en mi vida? ¿Cómo se activa ese poder ilimitado
Todopoderoso, cuando me humillo ante Dios, y esto muchas veces significa en la práctica, en el día a día, humillarme ante los hombres. Sí. No lo puedo disasociar. No, pues yo con Dios, no, yo me humillo siempre ante Él. Y después va a los hijos, y va al vecino, ¿qué te crees que eres? Te maldigo en el nombre de no sé quién. ¿Se imaginan eso? Pues yo era así, Por eso lo comento. No porque me dijeron algo de sus vidas, no. Sino porque yo era así. Cuando soy débil, soy fuerte en el Señor, dice la palabra. Amén. Así que para el hermano que se pregunta y dice, no, entonces ¿por qué nos creó así? Tan débiles, tan de carne y hueso, tan propensos al pecado. Pues ahora ya lo sabe, mi hermano. El Señor ya se lo acaba de decir. El Señor también nos advirtió diciendo que tendríamos estas muchas aflicciones, ¿verdad? En Juan 16:33, ¿verdad? Estas aflicciones que aquí Él mencionaba, habla de presiones. ¿Cuántos tenemos presiones? ¿Verdad que sí tenemos? ¿Cuántos tenemos angustias, persecuciones, que nos hagan bullying, póngale, tribulaciones, diríamos en la jerga Reina Valera, ¿verdad? ¿Cuántos tenemos tribulaciones? ¿Verdad que todos? Y las tendremos porque estamos en este cuerpo débil. Esa es la realidad. Y el Señor no anda con mentiras. Él nos dijo bien claro, Él nos advirtió, así va a ser, mi hijo, porque te voy a hacer nueva creación, pero todavía vas a estar en ese cuerpo débil. Mientras tanto, persevera y resiste al diablo. Esas son las instrucciones del Señor. Y yo le creo. Las tendremos. Estas persecuciones, estas presiones, angustias, aflicciones, vamos a tenerlas porque aquí estamos en este cuerpo. El hermano que diga, no, pues yo no quiero tener, pues ahí está la muerte, la muerte física, ¿verdad? Y ya por eso es ganancia, ¿verdad? Ya es con el Señor. Pero los problemas están frente a nosotros, mis hermanos, porque primeramente Dios nos dio vida. Estamos vivos. Y en esa debilidad de este cuerpo vamos a buscar confiar en Dios y no en el hombre. Comenzando por mí mismo, ¿verdad? Confiar en mí mismo. Si continuamos leyendo ahí en Romanos 7, el apóstol Pablo da la respuesta a todo esto. Y dice en el Romanos 7, versículo 24, dice, miserable de mí. Así se ve. Porque es miserable esta lucha que él ve en todos los hombres. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Hace una pregunta donde él ya sabe la respuesta. No es que él anda con la duda. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y ahí mismo se contesta, 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente sirvo a la ley de Dios, a la palabra de Dios. Mas con la carne, cuando me dejo seducir por mi carne, ¿a qué sirvo? A la ley del pecado. No hay otra. Excelente manera, mis hermanos. A mí me encanta a veces, especialmente en el libro de Romanos, cómo hay mucha doctrina de Dios, ¿verdad? Pero el apóstol Pablo lo hace de una manera con una prosa poética, ¿verdad? Como poeta, ¿verdad? Como es él. Miserable de mí, yo solo jamás podré salir de la esclavitud al pecado, a las obras de la carne, jamás. Y luego da gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor, que se hizo hombre para cumplir la ley de manera perfecta, ser nuestro ejemplo y ser el sacrificio sustituto del pecado de la humanidad, el Cordero perfecto inmolado de Dios, para ahora sí poder librarnos de la muerte eterna por la fe en esta maravillosa obra de salvación de Jesús. Librarnos de esta muerte espiritual es lo que en verdad importa, mis hermanos.
porque sus consecuencias son eternas. Jesucristo mismo le llama a las consecuencias eternas de los que no le creen, le llama lugar de fuego eterno. Fíjese, porque a veces sabemos que Jesús fue el personaje bíblico que más habló ¿de qué? Del infierno. Y él describe que es un lugar de fuego eterno. ¿Cuántos les gusta el fuego? De lejitos, ¿verdad? Cuando en el invierno, ahora que viene el invierno, ¿verdad? En una fogata. Pero ¿cuánto le gusta estar adentro del fuego? Pues nadie, ¿verdad? Lugar de fuego eterno preparado para castigar la rebeldía del diablo y sus ángeles caídos. También le llama lugar de castigo eterno. En el libro de Apocalipsis dice que este lugar de castigo eterno es como un lago de fuego y azufre. Ustedes, el huevo podrido huele a azufre, ¿sabían, verdad? Huele bien feo huele el azufre. Un lago de fuego y azufre, y allí serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Así dice la palabra de Dios. Y de esto, mis hermanos, nos ha librado el Señor. Nos ha salvado el Señor. Amén. Por eso el cristiano ya no teme a la muerte física. La muerte física, pues esa es un ¿qué? Momento. ¿Se acuerdan la palabra guía para momento, instante? Átomos. Es algo indivisible, un tiempo indivisible. Es así. Ya me morí. Un instante. Los que en verdad creemos en Cristo Jesús, la muerte en este cuerpo no es un factor importante, porque ya tenemos resuelta la vida eterna. Y en un cuerpo nuevo y espectacular, ¿verdad? O sea, hasta en esos detalles decimos, ay, ¿cómo será la vida eterna? Y bueno, nos dio detalles, ¿verdad? En un cuerpo semejante al de Él, porque Él no escatima. Ay, no, los voy a restringir un poquito, a ver si se la creen. No, todo, como un padre o un hijo, ¿verdad? ¿Cuántos los padres? Aquí hay muchos padres, me refiero a madres y padres, ¿verdad? ¿Cuánto quiere dar? Pues le quiere dar todo a sus hijos, ¿verdad? Pues igual le cierra un poco el grifo, porque si no los maleduca, ¿verdad? Pero le queremos dar todo. Esa es la palabra. Más el Padre Celestial, que es bueno. Por eso escrito está que hemos pasado de muerte a vida. Amén. Pero no solo esto se merece nuestra adoración y aclamación, mis hermanos. Se merece, dice la palabra, toda nuestra obediencia. Esa es la palabra. Porque aquí mismo dice que nos rescató de nuestra vana manera de vivir, de practicar las obras de la carne. Así que yo mismo, dice el apóstol Pablo, con la mente sirvo a la ley de Dios, porque ya soy nueva criatura, ya no sirvo a la ley de mi carne, sino yo sirvo con la mente a la ley de Dios, o sea, la obediencia a la palabra de Dios, andando con la mente de Cristo, guiado por el Espíritu Santo que fue enviado para morar en los que creen en Él. Ahora sí se puede, mis hermanos, por Cristo Jesús y el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ahora sí se puede salir victorioso de esta lucha espiritual. Más, dice ahí la palabra, si seguimos leyendo, más con la carne servimos ¿a quién? Pues a la ley del pecado. Cada vez que le empiezo a meter de lo mío, de mis razonamientos, de mis anhelos y deseos, y etcétera, etcétera, le pongo de lo mío, empieza la tentación a tomar más relevancia. Y el diablo eso lo huele. Pero cuidado, cristiano, cuidado, mi hermano. Todavía estamos en este cuerpo. El apóstol Pablo aquí lo explica muy bien, ¿no? Pero estamos en este cuerpo. Hay carne que el diablo puede oler y tentar para intentarnos matar espiritualmente. Pero si nos ponemos carnalitos, vamos a llamarlo así, ¿no? Pues no estamos sirviendo a Dios cuando andamos en la carne, sino a quién estamos sirviendo según lo que acabamos de leer, pues al pecado, al diablo,
al imperio del pecado, dice la palabra, ¿no? Todo esto está explicado ahí mismo en el contexto del pasaje ahí en Romanos 7, pero ahora ya pasa de capítulo, en Romanos 8:1. Es una continuación. Vayamos ahí a Romanos 8:1 y dice así la palabra de Dios. Ahora pues, en consecuencia, por consiguiente, siguiendo la idea de ahí, de lo que veníamos leyendo, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En consecuencia, dice aquí Pablo, por consiguiente, entonces no hay condenación, no hay fuego eterno, no hay castigo en el lago de fuego y azufre para los que permanecemos firmes en la fe. Creemos que la obra de Jesús en la cruz y su resurrección es más que suficiente para nosotros ser justificados y hechos partes de la familia de Dios, ser salvos de la condenación eterna, de la muerte espiritual. Y ata, aquí el apóstol Pablo ata, ¿qué? La fe con la obediencia. Por eso este Romanos 8 lo habrán escuchado seguramente varias veces, que es un capítulo esencial en la vida del cristiano, porque justamente ata la fe con la obediencia. ¿Qué pasa con las iglesias modernas? La hipergracia. ¿Qué hace? Se dejan seducir y engañar por el diablo, por doctrinas de hombres, y disasocian lo que es la fe con la obediencia. No, yo ya creo, así que ya dice la palabra. El ladrón que estaba, el asesino que estaba al lado de, ¿qué obras hizo? No hizo ninguna obra buena. Pues claro, pues él ya estaba ahí para morir. Ponen ejemplos, o sea, como hacía el diablo, ¿verdad? Fuera de contexto, para justificar su desobediencia. Mis hermanos, la Biblia es muy clara y aquí lo estamos leyendo. Los que no andan conforme a la carne, dice, sino conforme al Espíritu. Le pone un punto y aparte la palabra de Dios. Aquí la palabra andar significa peripateo. Peripateo, que es andar alrededor, como periférico, ¿verdad? Peripateo, andar todo alrededor. Vivir significa andar, vivir. Moverse uno mismo, seguir, ir en pos, conducirse como, proceder, eso es andar. Y andar conforme, la palabra kata, conforme, es a la manera de ¿qué? De la carne, conforme a la carne. O significa la palabra conforme según, o por la carne en este caso. Da una idea de estar debajo o bajo el dominio o el yugo o la sombra como algo oculto y en las tinieblas de algo, de alguna fuerza o poder. ¿Qué sería? La carne. ¿Y quién tiene el imperio del pecado? Pues el diablo. Andan conforme a la carne. La palabra carne, sars con X, representa el cuerpo, pero el significado en lo amplio es el cuerpo, pero en oposición ¿a qué? A lo espiritual. Un símbolo de lo externo, de lo banal, de lo humano versus lo divino. Esa es la carne. Carne principalmente habla de mi naturaleza humana con sus debilidades físicas. O sea, nos enfermamos, nos hacemos viejitos, etcétera, y también con nuestras debilidades morales. Apartados de lo moral significa esta carne, de las pasiones y de los anhelos en relación ¿a qué? A lo de esta tierra, a lo terrenal, a lo temporal. De eso se refiere. Como hicieron mis hermanos, ¿se acuerdan? Los israelitas. Veía más por la Canaán terrenal, ¿verdad? Oye, pues la otra tribu tiene más tierras y la otra tierra tiene, pues a mí me tocó en puras montañas, ahí no se puede, pues nada. Y esto no se puede cultivar. ¿Y cómo le hago? Etcétera. No, ellos veían por la tierra terrenal.
Pero nosotros debemos ver por la Canaán espiritual, la tierra prometida, la Jerusalén celestial, mis hermanos. Esa es la que nosotros debemos de perseguir. Seguimos con la explicación de Pablo allá en Romanos 8, versículo 2. 8:2 dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Que esta es terrible esta afirmación, ¿verdad? Es hermosa. La palabra de Dios de vida, la Biblia, inspirada por el mismo Espíritu Santo, nos dio vida nueva vida en Cristo al arrepentirme de pecados y creer en su evangelio. Eso es. Ya uno está en esta nueva vida, libre de ¿qué cosa? Dice, de la esclavitud al pecado. Cristo me libertó de las cadenas, de las prácticas, de las obras de la carne. Estuvimos viendo las obras de la carne en las últimas enseñanzas. De eso que no nos da la heredad en el reino, en la Canaán espiritual, de eso nos ha libertado. Versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Y no es un trabalengua, mis hermanos, Aquí ya lo adelantamos y lo acabamos de explicar, ¿verdad? Desde el principio, ¿no? Es imposible para el ser humano, por sus propias fuerzas, por su propio razonamiento y pensamiento, cumplir el mandamiento de Dios. Cumplir lo que está escrito en la palabra. Los mandamientos de Dios, cumplirlos de una manera íntegra, desde el corazón, desde el fondo del corazón, porque todos pecamos y estamos en esta carne que el diablo acecha y tienta constantemente. Pero el Padre Celestial sabía de esta debilidad del hombre y envió entonces, ahí sí, a su Hijo amado, nuestro Señor Jesús, para cumplir esa ley sin pecados y libertarnos de esta esclavitud del maligno, condenando al pecado, al imperio de la muerte, y clavando su carne, su cuerpo en la cruz. Eso es lo que acaba de decir el apóstol Pablo en el versículo 3. Aquí el diablo pues ya fue derrotado de la guerra. Se cumplió la profecía de Génesis 3:15. Pero todavía quedan las batallas individuales en su vida y en mi vida. Que cada cristiano, cada hombre y mujer que profesa ser de la fe, debe de estar luchando constantemente en su carne débil. Satanás sabe de esta debilidad, pero Dios sabe también de esta debilidad. Satanás ve nuestra carne, pero a los que hemos creído, Satanás ahora ve un espíritu. ¿Qué espíritu? El Espíritu de Dios morando en nosotros. Si hay carne, mis hermanos, recordemos, él sabe que puede ayudar, entre comillas, a desviarnos de la verdad, engañarnos, seducirnos y hacer que andemos día a día practicando el pecado. ¿Estás dando lugar al diablo en tu vida? Es una pregunta que todos los días debemos de hacer. Ay, pues ¿cómo si yo soy cristiano? ¿Cómo estoy dando lugar? En el día a día. La palabra dice que no demos cabida a las artimañas del diablo y que luchemos hoy, no mañana. ¿Que luchemos cuándo? Hoy, antes de que se ponga el sol, dice la palabra. No, mañana me reconcilio. No, que pues sí, no, mañana ya dejo de robar. Mañana dejo ese vicio. Mañana, no. La palabra dice bien claro, hoy, antes de que se ponga el sol, no des cabida a la tentación. Porque si no, Cristo, que es el sol de justicia, se va a poner en el horizonte de tu vida y las tinieblas van a cubrir tu vida y tu familia. ¿Qué pecados u obras de la carne se le está haciendo fácil de caer? Se le hace fácil, dicen, pues
Está bien, Dios es bueno, Dios es amor. Yo quisiera cerrar el mensaje con esta pregunta, ¿verdad? ¿Qué pecados u obras de la carne se le está haciendo fácil de caer? ¿Recuerda las obras de la carne? Las primeras hablaban de ¿qué? De lo sexual, ¿verdad? Fornicación, inmoralidad sexual y pasiones sensuales, dice una versión moderna. Son las más comunes, mis hermanos, con la idolatría, ¿verdad? Pero estas pasiones sensuales, fornicación, adulterio, fíjense, en la sociedad moderna ya no son exclusivas de los hombres ya ahora representando a los hombres como varones, ¿verdad? Sino que las mujeres se han vuelto muy sensuales. Cuidado con decir que está bien. Pues está bien, así es esto. Para casar un buen hombre, necesito. Confía en Dios, mi hermana. Confía en Dios. El hombre de Dios busca a la mujer sabia de Dios. Cuidado con decir que está bien. Así Dios nos creó. No. En nuestros tiempos, hasta los hombres son sensuales. ¿Sí o no? Hace unos 10 años empezó a surgir ese término, los metrosexuales. No sé si todavía siga de moda, pero sí se acuerdan de ese término, los metrosexuales, refiriéndose a hombres. Esos que hasta pues las cejas, bueno, no estoy, o sea, se puede, pues sí, hay gente que tiene abundancia, tupida las cejas, ¿verdad? Etcétera, ¿verdad? Pero de esos que se cuidan mucho, ¿verdad? Y están ahí y se ponen ahí esos pantalones así, que no sé cómo le hacen, como vio el saco de patatas ahí, pues, tratando de meternos, ¿verdad? Ahí adentro. Pero ahí están, ¿verdad? Los hombres también se han vuelto sensuales. Fíjense, esos son los tiempos que estamos viviendo. Cuidado, mis amados hermanos. Estamos cayendo muchos en la trampa del diablo. Nomás viendo, si vamos a la definición secular, ni siquiera bíblica, secular de lo que es sensual o sensualidad. Hay que tener cuidado con esa palabra. Usted va a poder discernir en el espíritu, ya con esa definición del diccionario, ¿verdad? Fíjense cómo dice de sensualidad. Mire, habilidad que posee una determinada persona, la cual provoca o conlleva una reacción emocional de otra. Está provocando a la otra parte, ¿para qué? Pues para acercarla, ¿verdad? En la Biblia siempre lo sensual, Dios lo ata ¿con qué? Con lo sexual. Pero lo sexual nomás es un regalo de Dios, ¿para qué? El matrimonio. Ahí está el libro Cantar de Cantares, ¿verdad? Que a veces me daba pena leerlo con mis hijos, ¿verdad? Ay, ¿qué onda? Este Salomón salió bien, bien picarón, Estaba, o sea, pues así de repente nos poníamos así. Pero después dije, no, cuando los hijos saben bien claro para qué es la sensualidad, que la Biblia lo ata, no lo separa. ¿Qué es el mundo actual? Lo disasocia. ¿Vieron? Lo divide. Lo sexual sí está ahí, pero también está lo sensual aparte. Engaño del diablo. Seduce a todos y de ahí eliges tú al mejor. Todos sedúcenlos, atráelos con todo lo que yo te di. Y ahí podrás elegir tú al mejor. Esas no son las maneras de Dios. Dice otra definición de sensualidad. La sensualidad se conoce como la habilidad que posee una persona para despertar reacciones emocionales de otra usando los sentidos. ¿Qué sentidos? La vista, el oído, el tacto, el olfato, etcétera. Es tratar de influenciar la carne de la otra persona, del sexo opuesto. Bueno, ni siquiera opuesto ya ahora, ¿verdad? Ahora ya ni siquiera eso, pero de otra persona. Tratar de influenciar la carne de otra persona. Esa es la definición secular, mis hermanos. Por eso hay que tener cuidado con la sensualidad. La sensualidad en la Biblia lo ata ¿a qué? A la sexualidad. Y la sexualidad la ata ¿a qué?
el Señor? Al matrimonio. Si quiere buscar de sensualidad en el sentido positivo, bueno, ahí está el libro de Cantar de los Cantares, para que entre esposos lo lean, ¿verdad? En la palabra de Dios, ¿qué es lo que verdaderamente importa? La sensualidad es considerada, como vimos en esta serie y otra vez ahí en Gálatas 5, 19, 21, ¿verdad? ¿Cómo es? Como obras de ¿qué? Conducidas o dirigidas por nuestra carne, por la naturaleza pecaminosa, en contraposición de ser conducidos y guiados por el Espíritu. Cuando una persona es sensual, ahí en general, ahí donde ande todo el tiempo siendo sensual, esa persona no está siendo guiada por el Espíritu de Dios. Eso no está en la Biblia. En el mundo así lo plantean, ¿verdad? O sea, hay que tener cuidado. Para el Señor, la sensualidad tiene que ver, entonces, ¿con qué? Pues con las relaciones sexuales impuras o prohibidas, fuera del matrimonio, que tienen que ver con el libertinaje y el descontrol inmoral. Todo lo que es fuera del matrimonio estamos hablando, ¿verdad? No quiero dejar este tema descuidado, mis hermanos, porque aún siervos de Dios, siervos de muchos años, en el liderazgo en las iglesias, han caído en esta trampa, fueron seducidos por el enemigo que prepara y usa a ciertas personas para seducirlas y caerlas y destruir sus vidas y sus familias. Hace poquito, en la pandemia, un pastor que yo lo veía porque tenía una doctrina sana ahí en mi país, en Corea, porque en mi país, en Corea, muchos se dicen que son cristianos, pero casi nadie tiene sana doctrina. Por no decir, pues era el único, ya estaba en YouTube y la iglesia era pequeñita y había bien poquitos vistos al principio, pero en la pandemia de repente como 100,000 vistos por video. Y era un pastor joven, unos pues, máximo 40 años yo le daba. Y predicaba muy bien y todo así, yo pues, lo escuchaba. ¿Qué cree que pasó? Fue seducido y cayó con una congregante en adulterio. Por eso, mis hermanos, tenemos que tener cuidados, mis hermanos, de esto de que se llama las obras de la carne. Por eso vayamos al consejo de Dios. Amén. En el libro de Proverbios, para salir de toda esta duda de que lo que siembra el enemigo y qué siembra, no, vamos a la palabra de Dios ahí en Proverbios 6, versículo 23. Lo voy a leer en la traducción viviente. Proverbios, el libro de Proverbios, capítulo 6, versículo 23. Y aquí está hablando de consejos de nuestros padres terrenales, pero espiritualmente habla del consejo de nuestro Padre celestial, ¿verdad? 23 dice, pues su mandato es una lámpara y su instrucción es una luz. Su disciplina correctiva es el camino que lleva a la vida, dice. 24. Te protegerán de la mujer inmoral, de la lengua suave de la mujer promiscua. En otra versión dice, te protegerán de la mujer mala y de la lengua que seduce. Y aquí podemos poner mujer y hombre, cambiarlo, ¿verdad? Porque dijimos que hasta ahora en estos tiempos ya hasta los hombres andan así. De su lengua que seduce, está ahí la palabra. 25. No codicies su belleza, no dejes que sus miradas coquetas te seduzcan. ¿Le hacemos caso al Señor? Claro que sí, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén a esto? Amén. ¿Qué otras debilidades de la carne pues nos están... estamos exhibiendo al diablo o a sus espíritus malignos, los demonios? ¿Qué otras cosas usted está exhibiendo? Yo acabo de dar uno con la sensualidad, ¿verdad? Porque los pecados sexuales están rampantes, ¿verdad? Dicen que los últimos tiempos pues serán lo que más está tremendamente arraigado en el corazón de los hombres. Pero ¿cuántos más hay? Pues hay muchos. Idolatría, ¿verdad? La avaricia, la hechicería que ya vimos, las peleas y pleitos, los celos, los arrebatos de furia, las ambiciones egoístas, las divisiones, la envidia, las borracheras, las fiestas desenfrenadas, dice en esta versión. Todo eso son obras de la carne que yo expongo, que el diablo está oliendo y viendo.
tratando de tentar. ¿Cuáles de estas se les hacen frecuentes en su vida, mis hermanos? ¿Cuáles? Pregúnteselo. Permítanme repetirles los que le dije antes. Cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Esa es la advertencia en amor del Señor hacia nosotros. Está en juego algo importante, nuestra vida. Y como extensión, si eres padre, si eres madre, la de su familia. Porque usted como padre, como madre, ejerce la mayor influencia en la vida de sus hijos. No le quepa la menor duda. No, yo no sé, pues que sea la influencia sean otros. Yo soy malo. No, cambie. ¿Qué acabamos de mencionar? Que Dios le dio nueva vida, si eres cristiano. Está en juego nuestro destino eternal y el de sus hijos. Porque caer en la trampa y el engaño del diablo, en que pues no hace falta luchar, no exagere, hermano, hombre. Está exagerando, usted lo lleva al extremo. El no luchar, esta batalla de la fe. La fe está ¿para qué? Para defenderla, mis hermanos. Para añadirla, hacerla crecer. Si no, pues ¿qué? ¿Por qué Pedro en 2 de Pedro 1, 5 al 8? Pues ¿qué diría eso de añadir? ¿Estaba exagerando Pedro? ¿Era un religioso exagerado Pedro? Claro que no. Nos estaba dando cómo añadir y crecer y luchar esta batalla de la fe, esta batalla espiritual. Que si cada uno de nosotros nos juntamos y nos fortalecemos en la palabra de Dios, se va a hacer cada vez más difícil practicar el pecado, mis hermanos. Porque vamos a tener un hermano, un hermano amigo en la congregación que nos va a decir, oye hermano, te veo que así, que asá. No se ofenda por eso. A veces es parte de nuestro trabajo como líderes, pues acercarnos. No sé, pues, a veces nos acercamos, ay hermano, qué metiche hermano. No me lo dice así, ¿verdad? Pero pone cara. Y uno busca acercarse porque es parte de mi trabajo. Yo no soy metiche, pero lo confieso, no soy metiche, sino que realmente quiero hacer la voluntad de Dios y en parte de eso está en advertir y señalar con amor las cosas malas que uno ve, ¿verdad? Si Satanás está día y noche, mis hermanos, con esto cerramos. Si Satanás está día y noche sin descanso, ¿Satanás dormirá? No, pues ya él es espíritu, no tiene cuerpo. Nosotros dormimos porque tenemos este cuerpo, este cuerpo débil. Sin descanso está él acechándonos, merodeando nuestra vida, nuestra familia. Imagínese. ¿Por qué usted, hermano, piensa que vigilando su vida de a ratitos, su fe, cuidando su vida, un tantito por día, puede contrarrestar, oponerse al ataque feroz y constante de Satanás y sus demonios? Algo está mal ahí. Mateo 24, 43. Así, aquí quiero que vayan todos a Mateo 24, 43. Y aquí es el Señor, dice, en la traducción viviente lo voy a leer, dice, el Señor nos dice, entiendan lo siguiente. Entendamos, mis hermanos, si el dueño de una casa supiera exactamente a qué hora viene un ladrón, se mantendría alerta y no dejaría que asaltara su casa. ¿Está dejando asaltar su casa, mi hermano, mi hermana? Padre, madre, ahora usted y yo sabemos a qué hora viene el ladrón a minar, a destruir, a hurtar nuestras casas, a nuestros hijos y a nuestras familias. ¿A qué hora viene el ladrón, el diablo? A toda hora, a todo momento, mis hermanos. Satanás todo el tiempo está tratando de entrar a nuestras vidas a través del pecado, para hacer que sea una práctica cotidiana en nosotros y así hacernos como Él es. Como dice Jesús, ustedes son, a los fariseos, ustedes son como su padre el diablo. Mira, igualito, ahí tienen
los cuernitos, la cola larga, se están poniendo rojos y tienen un tridente escondido seguro también. No, en el corazón. Primera de Juan 3:8 dice, el que practica el pecado es del diablo. ¿De quién es ese? Del diablo. El que se pone la camiseta de las Chivas es de quién? Pues de las Chivas. El que se pone la del Atlas, ahora salieron muchos atlistas, ¿verdad? Porque ganaron. Nosotros estamos en el mejor bando en el que ya ganó el Señor Jesús. Póngase la camiseta de Cristo, mis hermanos. No practique el pecado, porque si no, se está poniendo la camiseta del diablo. No del Morelia, ¿cómo se llama? De los diablos del Toluca, ¿verdad? No. El diablo peca desde el principio, dice. ¿Vio? Ahí en 1 Juan 3. ¿Desde cuándo peca? Desde el principio. Terminamos como empezamos, mis hermanos, con una pregunta. ¿Qué es lo primero que busca? El pecado, las obras de la carne, que ahí están expuestas, que lo leímos en Gálatas 5, 19 al 21. O lo primero que busco es resistir la tentación y vencer al diablo con el poder de Jesucristo. Si su respuesta es resistir al diablo, presentar batalla, entonces sométase a Dios. Sométase, porque para esto se ha manifestado el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. ¿Para qué se manifestó? Para deshacer las obras del diablo en su vida y en mi vida. Amén. Póngase de pie, vamos a orar. Señor Padre, te damos gracias. Primeramente porque nos oyes. A estos hijos tuyos inmerecidos, que somos parte de tu familia celestial, mi Dios. Te damos gracias en este momento porque nos redargüyes, porque apuntas a nuestro corazón y no quieres que nos vayamos como vinimos, sino que corrijamos ciertas cosas que tenemos en el diario, en el cotidiano de nuestras vidas. Que no se nos haga fácil repetir pecados, Señor. Aquí los exponemos, cada uno de nosotros. Ve nuestros corazones, mi Dios. Exponemos estos pecados, Señor. Lo exponemos para que tú nos limpies y tú nos renueves una vez más, mi Dios. Porque en ti hemos confiado. Ayúdanos. Nos humillamos ante ti, Padre. Destruye todo razonamiento y pensamiento que quiere ponerse y anteponerse a tu pensamiento, Señor. Ayúdanos a que primero te busquemos siempre, mi Dios. A someternos ante ti, sujetarnos a esa mano poderosa que tú has extendido primero en amor. En esa mano poderosa hemos confiado, mi Dios. Gracias, Señor. Ayúdanos en el nombre de nuestro amado Señor Jesús. Amén.